Bueno, buenos días, buenas tardes, depende del uso horario en el que se han conectado. Les damos la bienvenida a este simposio sobre microarrays. Así que primero me quiero presentar. Mi nombre es Ariel Pablo López, yo soy el actual coordinador del Consejo de Genética de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Y bueno, entre las autoridades del Consejo, más los colaboradores, hemos organizado este simposio en el cual contamos con destacados investigadores de distintos lugares que ahora vamos a ir viendo, vamos a ir presentando, a los cuales les agradecemos enormemente su participación y su colaboración para la difusión de estos temas. Así que, bueno, les quería contar un poco cómo es la modalidad de este simposio. En principio, bueno, ustedes tienen un cronograma, unos horarios, una agenda, y en realidad, bueno, lo que se plantea o lo que nosotros pretendemos hacer es que cada uno de los disertantes haga su presentación, nos dé la charla y después hacemos una sesión de preguntas a continuación de cada una de las charlas. Lo que nosotros les pedimos, ustedes ahora se han conectado a través de YouTube, fíjense que tienen al costado derecho un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo pueden hacer las preguntas que ustedes consideren. Así que nosotros, entre las coordinadoras y los colaboradores nuestros del Consejo, vamos a estar recopilando esas preguntas y se las vamos a formular al final de cada una de las charlas a cada uno de los oradores. Así que en la medida que vayan escuchando la charla, pueden poner cualquier pregunta en cualquier momento, nosotros las iremos recopilando y se las vamos después a hacer llegar a cada uno de los oradores. Así que bueno, este simposio va a estar organizado, va a estar coordinado por dos doctoras que ahora les voy a presentar, que ellas son las encargadas después de presentar a cada uno de nuestros distinguidos oradores. Así que les voy a presentar, las están viendo, tenemos a María Gabriela Ropelato, que es bioquímica, PhD en endocrinología de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, además investigadora clínica de la Ciudad de Buenos Aires y CONICET, coordinadora en colaboración de la Unidad de Investigación Translacional del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos a la doctora Verónica Ferreiro. Verónica es bioquímica, también doctora de la Universidad de Buenos Aires, en este caso en el área de biología molecular, y es jefe del Laboratorio de Genética Molecular Diagnóstico del Laboratorio Genos, también ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sin más, para poder darle todo el mayor tiempo posible a nuestros oradores, los dejo con nuestras coordinadoras que van a hacer las presentaciones formales de los oradores y iniciaremos con las charlas. Así que, bueno, chicas coordinadoras, las dejo acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a coordinar este simposio a la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y a todos nuestros compañeros que trabajan día a día para que esto ocurra. Bueno, entonces, en segundo lugar vamos a escuchar a la licenciada Lucía Espeche. Ella es licenciada en genética y trabaja en el Departamento de Diagnóstico Genético del Centro Nacional de Genética Médica, Dr. Eduardo Castilla, y es miembro del Laboratorio de Genética Molecular Diagnóstica de Genos. Y en el caso de Lucía, ella nos va a contar la utilidad de la técnica de array CGH en el estudio de pacientes con discapacidad intelectual y o anomalías congénitas. Bueno, entonces ahora los vamos a dejar con Lucía,
que les va a hablar sobre los arrays CGH, que es lo que tanto estuvo comparando en este momento, hasta este momento Julián, el array CGH con el array de SNP. Bueno, vamos a ver cuál es su experiencia, que me consta que es muy vasta en el análisis de array CGH en pacientes con discapacidad intelectual y o anomalías congénitas. Bueno, Lucía, adelante, te dejamos. Gracias. Perdón, no me podía desmutear. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación y muchísimas gracias al Consejo por invitarme a participar de este simposio. Ahí ven mi presentación, ¿no? Sí, la vemos. Yo les voy a contar entonces de la otra técnica de microarrays cromosómicos, que es la de array CGH. Principalmente mostrarles la experiencia de los dos lugares donde trabajo. En el estudio de pacientes con discapacidad intelectual y anomalías congénitas lo usamos postnatalmente, pero como dijo Julián, se puede usar también prenatalmente. Este tipo de microarrays cromosómicos, que son los arrays CGH, CGH es hibridación genómica comparativa, que se va a hacer en un array. Lo que vamos a hacer es detectar desbalances, o CNVs, o sea, Copy Number Variations, por la comparación de la muestra a estudiar con una muestra control mediante una hibridación. Respecto a un análisis de cariotipo, va a tener mayor resolución, vamos a poder detectar desbalances desde 1 kilobase hasta varias megabases, y como ventaja no necesita células en división, como si lo necesita un cariotipo. Como limitación tenemos que no vamos a detectar mosaicismos bajos, no vamos a detectar poliploidías, tampoco vamos a detectar reordenamientos balanceados, como translocaciones o inversiones, y a diferencia del array de SNPs que nos contó Julián, en el array CGH no vamos a detectar pérdidas de heterocigosidad. El flujo de trabajo en esta técnica, generalmente partimos de una muestra de sangre periférica del paciente, vamos a realizar una purificación y cuantificación del ADN obtenido, vamos a tomar la misma cantidad de ADN del paciente que de un ADN control del mismo sexo, y lo vamos a fragmentar, en este caso mediante una digestión enzimática. Y una vez fragmentado, vamos a marcarlos con distintos fluorocromos, un fluorocromo para la muestra del paciente, un fluorocromo para la muestra control. Los vamos a mezclar y los vamos a hibridar en el slide o vidrio que tiene fijas las sondas. Entonces el ADN marcado tanto del paciente como del control va a hibridar en las sondas que están fijadas en el array. Luego vamos a escanear ese vidrio o slide y esa información de fluorescencia que se va a obtener mediante el escaneo se va a transformar mediante software en información que nosotros podamos analizar. Si para una determinada región nosotros tenemos la misma cantidad de copias en la muestra que en el control, lo que vamos a ver es un punto, o sea, para esa región va a haber igual fluorescencia para la muestra del paciente que para el control. Entonces vamos a ver un punto en la línea del 0 o en la línea base, como nos decía Julián. Si en cambio tenemos una pérdida de un segmento, de una región del genoma, en la muestra del paciente va a haber menor cantidad de ADN de esa región en la muestra del paciente que del control. Con lo cual vamos a tener para las ondas de esa región menos fluorescencia de la muestra del paciente. Y eso lo vamos a ver, como decía Julián, en una baja de la línea de base. Si tenemos una deleción heterocigota lo vamos a ver en la línea del -1, una deleción homocigota lo veríamos en el -2. Estas son distintas visualizaciones de distintas deleciones. Podemos utilizar distintos softwares. Este es el Cytogenomics de Agilent o el software de Baylor. Fíjense, acá tenemos una deleción, vemos el cromosoma completo y la deleción.
y con mayor zoom o resolución tenemos la línea de base, y de acá a acá tenemos una deleción. Por otro lado, si tuviésemos una ganancia para una región del genoma, vamos a tener más cantidad de ADN marcado del paciente que del control, y eso lo vamos a ver en las ondas para esa región, como decía Julián, en una subida de la línea de base. O sea, vamos a tener los puntos, si fuese una ganancia de una sola copia en 0,58, en el logaritmo 0,58, y si tuviésemos dos copias en 1. Esta es una forma de verlo, esta es otra forma de verlo con el otro software y con mayor zoom. Entonces, una vez que detectamos las ganancias y las pérdidas respecto del control, necesitamos determinar si eso es clínicamente relevante, ¿no? Significativo. Y lo vamos a hacer basándonos en la CMG, que determina que podemos clasificarlos en probablemente benigna, variante de significado incierto, probablemente patogénica o patogénica, y vamos a hacer eso reuniendo un montón de información proveniente de distintas pares de bases, de distintas bases de datos, perdón. Y va a haber bases de datos que tengan información de pacientes con sus alteraciones y sus características fenotípicas, y vamos a tener también bases de datos de población general, donde nos digan qué alteraciones se vieron en esas personas, y por lo tanto tener esa información también. Reuniendo la información de esas bases de datos, de repositorios, de papers, de OMIM, de un montón de páginas donde tengamos información, vamos a clasificar a las variantes. Tenemos distintos tipos de distintos slides dentro de Agilent. Hay, por ejemplo, podríamos analizar un paciente con 1 millón de sondas, o en el mismo vidrio 2 pacientes con 400.000 sondas, 4 pacientes con 180.000 sondas cada uno, o 8 pacientes con 60.000 sondas cada uno, que es el que más utilizamos. En el Centro de Genética nosotros hemos utilizado el CarioArray, que es un diseño del INGEM, como mencionó Julián, y también el ISCA, ambos de 8 por 60.000 sondas. Y en Genos hemos usado el de 4 por 180, o también 8 por 60, los dos personalizados por Baylor. Todos estos diseños que les estoy comentando cubren el genoma completo, o sea, tienen sondas que representan el genoma completo. Lo que va a ser diferente es en qué regiones hay mayor densidad de sondas, o sea, qué regiones están mayor representadas, y por lo tanto voy a tener mayor resolución. Como nos mencionó Julián, en este consenso se propuso, como en el año 2010, que se utilizara para pacientes con discapacidad intelectual, autismo, retraso en el desarrollo y anomalías congénitas, utilizar como estudio, el primer estudio que se realice, o estudio de primera línea, como se dice, a los microarrays, tanto CGH como SNPs. En nuestro país todavía esto no llegamos, o sea, los costos hacen de que todavía no sea posible. Entonces le damos 2 aplicaciones. Lo hacemos luego del cariotipo, y por un lado vamos a detectar desbalances crípticos, o sea, aquellos desbalances que no se van a detectar por medio del cariotipo, o por el otro lado podemos utilizarlo como caracterización de anomalías citogenéticas ya detectadas en el cariotipo. Voy a empezar mostrándoles ejemplos de desbalances crípticos en pacientes con cariotipo normal. Entonces, podemos, por un lado, detectar desbalances asociados con síndromes descritos, por ejemplo, el síndrome de Williams-Beuren, súper conocido, que es una deleción en 7q1123, la podemos ver acá, o si uniéramos todos los puntitos mediante una línea, vemos cómo baja acá la línea de base, y detectamos la deleción. Otros síndromes descritos, pero por ahí no tan comunes, la microdeleción de 12p
1.2.1, que se asocia a hipotonía, retraso del crecimiento, retraso del desarrollo, algunas dismorfias, entre otras características, y está dado por la ploinsuficiencia de este gen, que es el SOC5, que está contenido en esta región. Los síndromes los desbalances pueden tener puntos de ruptura recurrentes. En nuestro genoma hay duplicaciones segmentarias o low copy repeats, que lo que hacen es producir que las regiones a las que flanquean sean más propensas a delesionarse, o sea, a sufrir una pérdida o una ganancia por una recombinación desigual. Entonces eso lo que hace es que muchas veces haya síndromes que siempre tengan los mismos puntos de ruptura, o mayoritariamente. Entonces, por ejemplo, este es el caso de esta lesión para neurofibromatosis de tipo 1, donde generalmente en la mayoría de los casos la pérdida se realiza desde acá hasta acá. Entonces, generalmente vamos a encontrar una deleción de 1,4 megabases, que es esta que estamos viendo acá y que incluye al gen NF1. Esto no es así siempre, entonces también podemos tener deleciones que no tengan siempre el mismo punto de ruptura, sino diferentes. Por ejemplo, en el síndrome de lesión 1p36, acá tenemos una deleción 1p36. Está representado en esta región, tenemos, este paciente tenía esta deleción, este otro paciente tenía esta deleción, celeste, y este otro paciente tenía una deleción y una duplicación de esta región. Los tres pacientes tienen síndrome de microdeleción 1p36, pero fíjense que tienen delesionados distintos segmentos de esa misma región. Los tres compartían características distintas con ese síndrome. Lo que sucede, y hay muchos trabajos que lo que hacen es juntar una gran cantidad de pacientes, por ejemplo este es uno, que se hizo para muchos síndromes, juntan muchos pacientes y analizan las características fenotípicas y los puntos de ruptura de sus alteraciones, pudiendo determinar regiones críticas. Entonces, por ejemplo, se puede determinar que X región dentro de esa lesión o duplicación está asociada a las características, por ejemplo, a una cardiopatía. Otra región está asociada, su pérdida o su ganancia estaría asociada a las características faciales. Entonces así fueron determinando dentro en distintos síndromes, distintas regiones críticas. También podemos detectar síndromes poco descritos. Este es el caso, tuvimos una microduplicación en 8q2.1, para la cual está relacionado con una enfermedad reumática y anomalías esqueléticas. Hay muy pocos casos reportados con esta microduplicación, y nuestra paciente, por ejemplo, tenía discapacidad intelectual, ¿no? Y al haber tan poquitos casos, tan pocos reportes en la literatura, todavía no sabemos la asociación. O sea, sí sabemos que esta microduplicación está asociada al fenotipo esquelético, pero todavía no podemos ponerle el sello de que esté asociado a su discapacidad, por la poca cantidad de pacientes que hay todavía descritos en la literatura con esta microduplicación. También pudimos detectar algunas alteraciones génicas. Este fue el caso, detectamos esta deleción de 8,5 kilobases, que incluía al gen de la piruvato deshidrogenasa, a una parte de él, no al gen completo, en una paciente de 19 meses, de sexo femenino, con retraso madurativo, hipotonía, microcefalia, entre otras características. Es poco común detectar alteraciones génicas, pero en este caso el array era muy denso en esa región y pudimos detectarlo.
Y en este otro caso les quería mostrar que detectamos una deleción en 8q21, acá, ¿no? Pero teníamos este fragmento estaba delecionado, tenía 3 megabases, pero teníamos un segmento que no estaba ni delecionado, ni tenía ganancia, sino que estaba en la línea base, no había sufrido ninguna alteración, y adyacente teníamos otra deleción de 6,5 megabases. Esto, por otra técnica, no lo hubiésemos podido ver. Por ejemplo, en el cariotipo no se hubiese podido ver. Lo bueno de esto es que podemos saber cuáles, tanto acá como acá, cuáles son los genes que estaban delecionados y cuáles fueron los genes que continúan en doble dosis. Entonces, estos fueron ejemplos de desbalances crípticos. Les voy a mostrar ejemplos de caracterización de anomalías citogenéticas. Una de las cosas que nos ayuda el microarray es la precisión de los puntos de ruptura. En este caso teníamos un cromosoma 9 con una deleción que no podíamos determinar si era de Q22 a Q32 o a Q33. Entonces, mediante la utilización del microarray, detectamos la deleción, eran 21 megabases, y pudimos determinar que era a Q33.1. También podemos identificar material adicional. Por ejemplo, en este caso teníamos ahí el material adicional del cromosoma 6. Le habíamos hecho un MLPA de regiones subteloméricas que había dado negativo, y cuando hicimos el microarray pudimos ver la región duplicada. Entonces, con esta información y volviendo a la información del cariotipo, mirando las bandas, se pudo determinar que era una duplicación invertida intracromosómica. Por otro lado, en este caso, identificamos material adicional en mosaico. Teníamos un cariotipo, era un paciente de 1 año con retraso madurativo y dismorfias, y su cariotipo había detectado material adicional en mosaico en un cromosoma 7. Entonces, como pueden ver acá, al ser en mosaico, está más bajito que el 0,58. Este es material de cromosoma 2, que podemos ver de esta forma o de esta forma, dependiendo del software. Y si se fijan, si nosotros hacemos una línea entre los puntos de cada sonda, es el resultado de cada sonda en el log ratio, y lo unimos o sea, podemos superponer esa línea para el resultado de todos los pacientes de ese vidrio, digamos, ¿no? Entonces podemos ver acá que todos los pacientes están como todas sus líneas pegaditas acá en el 0, y fíjense cómo esta línea violeta, que sería la de este paciente, está levemente por encima. ¿Sí? Y así pudimos detectar entonces material adicional que pertenecía al cromosoma 2 en mosaico. Otro caso de identificación de material adicional fue en un AD19, que ya sabíamos por otras técnicas que era de cromosoma 19, teníamos un FISH, teníamos un SKY, que se fijan que pintaba todo en 19, teníamos un MLPA también, y habíamos podido ver que eran 4 copias en lugar de 3. Hicimos el microarray, determinamos los puntos de ruptura de esa ganancia, pero además detectamos también otra alteración clínicamente relevante en 16p13.11, ¿sí? Una ganancia que no se hubiese visto en el cariotipo. Podemos también caracterizar cromosomas marcadores. Por ejemplo, en este caso teníamos un cariotipo 47XY con un marcador, y pudimos determinar que el marcador pertenecía a centrómero y región pericentromérica de cromosoma 8.
y determinar cuáles eran los genes involucrados. Este, en cambio, era un cromosoma marcador, que pueden ver por acá que en Sky ya sabíamos que era de 14, pero cuando se fue a hacer el FISH de centrómero de 14, la sonda no hibridaba en el marcador. Entonces hicimos un microarray y pudimos determinar que el cromosoma marcador estaba formado por material de 14q terminal que estaba duplicado con formación de un neocentrómero. Y en este caso teníamos un cariotipo con 3 líneas celulares, con 3 marcadores distintos, uno de ellos con sospecha de que fuese un anillo, y pueden ver acá que vimos que el material de esos marcadores provenía de cromosoma 4, de cromosoma 6 y de cromosoma 13. Por otro lado, podemos descartar desbalances crípticos. Por ejemplo, en este caso teníamos una inversión en cromosoma 12 y queríamos saber si había pérdida de material en alguno de los puntos de ruptura, y no encontramos nada. O sea, no hubo pérdida de material en ningún punto de ruptura, ni tampoco pérdidas y ganancias en todo el resto del material genómico de ese paciente. Y el microarray es también muy importante en los casos de fracaso de cultivo. ¿Sí? Cuando el cultivo fracasa, podemos hacer un microarray y detectar desbalances. En este caso, por ejemplo, era un neonato que había fallecido, fracasó el cultivo para hacer el cariotipo, hicimos el microarray y se detectó una deleción de 7 megabases en el cromosoma 1 y una duplicación de 13 megabases en el cromosoma 7. Se hubiese visto por cariotipo, pero el cultivo del cariotipo fracasó. En detectar esta alteración es muy importante porque entonces esto podría llegar a ser un derivado de una traslocación parental. Entonces es súper importante estudiar a los padres para poder darle un correcto asesoramiento genético a esa familia. Bueno, contarles los proyectos que tenemos en el centro. Por un lado, tenemos un proyecto de estudio de pacientes con discapacidad intelectual y dismorfias con cariotipo normal, en el cual encontramos un 12% de alteraciones probablemente patogénicas o patogénicas. Este trabajo lo hicimos en colaboración con Julián, el INGEM y profesionales del INGEM, que nos ayudaron un montón. Yo fui ahí a formarme, y por suerte el año pasado pudimos publicar ese trabajo en conjunto. También tuvimos un proyecto de caracterización de anomalías cromosómicas, y tenemos un proyecto también de pacientes con anomalías congénitas múltiples y cardiopatías congénitas, en el cual se estudian por microarray, principalmente pacientes con cariotipo normal o con fracaso de cultivo, como por ejemplo el ejemplo que les mostré recién, y allí se pudieron detectar un 19% de alteraciones patogénicas o probablemente patogénicas. Perdón, pero... estaba quedando sin batería. Por otro lado, en Genos, hasta el año pasado habíamos analizado 1.600 muestras, de las cuales un 17% habían sido o desbalances crípticos o caracterizaciones de cromosomas marcadores, derivados o rearreglos cromosómicos. Mi compañera, Florencia Cantarella, se tomó el trabajo de desglosar ese 17%, y pudimos ver que un 48% de las CNVs que detectamos como probablemente patogénicas o patogénicas no estaba asociada a algún síndrome previamente descrito, y entre ellos los cromosomas involucrados más comúnmente eran el 1, el 2,
el 15, el 16 y el X. Por el otro lado, habían 13% de rearreglos cromosómicos, un 6% de marcadores, del cual el más común fue el cromosoma involucrado, fue el cromosoma 15, y un 33% de CNVs asociadas a síndromes previamente descritos, que serían todos estos, en el cual es muy común, como decíamos antes, el de lesión 1p36, también hubo bastantes de lesiones 22q11, y bueno, Williams, Coffin Series, y etcétera. Lu, a ver si podemos cerrar el tema lo más rápido que podamos. Estamos corto de tiempo. Genial. Perfecto. Nada, les quería traer este trabajo para recordar la importancia de revisar las variantes de significado incierto cada un par de años por lo menos. En este trabajo ellos tenían 156 variantes de significado incierto, pudieron, agregando información y reanalizándolas, pasar su categorización a benigna o probablemente benigna. Entonces todas esas que quedan inciertas, después con el tiempo, a medida que se va agregando información en las bases de datos y en los papers y la literatura, pueden tener o no, o sea, podemos definir su significancia clínica. Bueno, como conclusión, el análisis de microarrays cromosómicos, y en este caso del CGH, es de gran utilidad tanto para la detección de desbalances crípticos como también como un complemento de la citogenética clásica, lo que hace muy importante la interacción con los médicos y con el citogenetista. Agradecer a mis compañeras, tanto del centro como de Genos. En el centro a Sandra Rosenthal y Liliana Daín, que son las directoras de proyectos. Belén Guarzasca estuvo en el proyecto de anomalías cromosómicas, y Marisol de Lea y Soledad Mazara en el proyecto de anomalías congénitas múltiples y cardiopatías congénitas. Y en Genos, principalmente a Vero Ferreiro, que es la jefa del laboratorio, y a mi compañera Florencia Cantarella, que bueno, ya no es parte de Genos, pero fue parte fundamental del equipo de microarrays, así que un montón de estos resultados son de ella también. Gracias a todos por su atención. Bueno, Lucía, excelente tu charla, muchísimas gracias, muy clara, y nos mostraste un amplio abanico de posibilidades que nos deja el array para hacer este tipo de análisis. Te voy haciendo algunas de las preguntitas que me fueron pasando. Por ejemplo, me preguntan con qué tipo de historias clínicas contás o quisieras contar para poder hacer este tipo de análisis. En general pedimos que venga con un resumen de historia clínica, ¿no? O sea, tener la mayor cantidad de datos clínicos posibles nos ayuda mucho en la interpretación. Y en el caso de no tenerlos, por suerte, en ambas instituciones tenemos relación con el médico, así que le podemos consultar, escribir y pedirle información que nos falte y que sea relevante para poder llegar a una interpretación. Claro, yo quisiera preguntar algo, felicitarte, Lu, muchas felicitaciones a vos y a tus mentoras, Sandra y Lili. ¿Qué posibilidades ves vos de que sea realmente de primera línea el array CGH en nuestro país? ¿O cómo ves la posible implementación, ¿no? De rutina? ¿O cómo te parece de aprovechar ese recurso? Depende, o sea, como primera línea, yo creo que por motivos de costos todavía no se va a poder. De hecho, la tecnología no está implementada somos pocos los lugares que tenemos acceso a la tecnología.
Entonces, como primera línea, realmente no veo que suceda pronto. Sí, en el ámbito privado es mucho más fácil, porque las obras sociales hoy en día lo cubren, entonces es mucho más accesible. O sea, en el ámbito público es más difícil contar con lo que cuesta, y encima en nuestro país cuesta un montón, o sea, nada que ver a lo que cuesta en otros países, que quizás es una tecnología más barata. Así que, como primera línea, yo creo que estamos muy lejos, pero sí creo que cada vez más vamos a tenerlo más accesible. Lucía, con respecto a las variantes de significado incierto, ¿cómo planteas vos que sería interesante hacer una reevaluación o una recategorización de las mismas, dado que analizaste muchísimos pacientes, ¿no? En el caso, o sea, mientras la cantidad de pacientes que uno analice sea un número manejable, se puede plantear el reanálisis cada cierto tiempo, ¿no? Nosotros, o sea, habíamos hecho el análisis de los pacientes y creo que fue 2 años, los reanalizamos y nos cambió una sola variante en el centro. En genos que tenemos hoy, vamos ya casi por el array 1900, se hace más difícil, o sea, mucho más difícil, es más volumen. Entonces es bueno que el médico también, o sea, cuando el paciente vuelve a la consulta con su variante de significado incierto, por ahí escriba y nos pida que reevaluemos ese caso en particular. Entonces se vuelve a hacer el análisis de esa variante para ver si cambió su significancia o hay alguna información nueva que se le pueda dar. Tengo una pregunta más que me estaban pasando, que dice si existen bases de datos específicas de CNVs. Sí. Hay bases de datos específicas para población general, o sea, de CNVs que se vieron en población general, y bases de datos específicas con información de pacientes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la charla, excelente. Así que creo que ya podemos dar paso al último de los oradores. Gracias. Exacto, gracias. Muchas gracias, Lucía. Luego vamos a tener como orador al doctor Cristóbal Fresno Rodríguez, que nos contó que es chileno, pero estudió en Argentina, bioingeniero de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Luego realizó sus estudios doctorales en la Universidad Nacional de Córdoba, con el título de doctor en Ciencias de la Ingeniería, en 2014. Es una maestría en Estadística Aplicada por la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y actualmente vive en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente pertenece al Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. No sé si vive en el Distrito Federal de México. Es adscripto al Instituto Nacional de Medicina Genómica, y allí se desempeña como director de desarrollo tecnológico. Y nos va a hablar de microarray y RNA, otra de las aplicaciones importantes para diagnóstico e investigación, ¿no? Por ahí, más aplicado en este momento de investigación.
el próximo orador es un video, ¿no? Grabado, y está en línea el disertante para las preguntas posteriormente. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del SAIC por la invitación, en especial a la doctora Cecilia Fernández y a David Burken. Mi nombre es el doctor Cristóbal Fresno Rodríguez y les voy a presentar el simposio de hoy de RNA microarreglos, fundamentos y aplicaciones, ¿no? Bueno, la agenda vamos a hablar un poquito de dónde estoy yo, un poquito la motivación de los modelos y un ejemplo de datos. El Instituto Nacional de Medicina Genómica se encuentra en la Ciudad de México, entonces ustedes sabrán, por pandemia y demás, para llegar hasta Calafate, donde debería ser la sede, pues me tomaría casi que un día. No fue posible viajar por el tema de pandemia, pero bueno, atendiendo la tecnología, podemos hacer este seminario virtual. El Instituto Nacional de Medicina Genómica es un edificio de reciente creación. En 2009 ya se mudó a la sede que está acá en la figura. Es uno de los institutos nacionales del Sistema Nacional de Salud de México, y como tal yo funjo como director de desarrollo tecnológico. Entrando ya ahora a la presentación, nuestra motivación es pensar en un paciente, que podría ser yo, pero vamos a no revelar la identidad de la persona, antes y después de un tratamiento, ¿no? Entonces, frente a ello, nosotros podríamos pensar qué se modificó en el tratamiento, ¿no? ¿Cómo fue que le volvió el pelo? Eso quiere decir que aumentó la proliferación o disminuyó la muerte celular, ¿no? Y para ello necesitamos hacernos de una tecnología ómica. En este caso a mí me toca presentarles los RNA de expresión, que en este caso son unos chipsitos que una vez realizados obtenemos una lista de genes y claramente una imagen representativa de ese chip. ¿Cómo funciona esto, no? Ya lo habrán visto los otros, las otras ponencias anteriores, pero básicamente la célula obviamente tiene su núcleo, su cromosoma, su estructura del ADN, y dentro del ADN se componen o se encuentran los genes, ¿no? De toda la tecnología ómica, nosotros nos vamos a centrar acá en la transcriptómica, ¿no? Ver cuál es la expresión de esos genes a través de tratar de ver el RNA. Para ello, existen dos tecnologías de chips de expresión. La más común es la tecnología chip de un color o absoluta, en la cual nosotros tenemos nuestra muestra con nuestro total de ARN, hacemos una transcripción reversa, tenemos un cDNA, ese cDNA luego se etiqueta, donde básicamente le vamos a poner un fluoróforo, luego obviamente esa muestra se fragmenta, y una vez que se fragmenta esta muestra pasa a lo que se conoce como el proceso de hibridación. Para ello va a existir un chip, que en este caso, valga la redundancia, es el microarreglo, es un chip de expresión, que en este caso tiene impreso la secuencia complementaria. Entonces el proceso de hibridación va a hacer que la porción de nuestra muestra que sí complemente con aquella porción del chip, se hibridice y quede definida en una localización del chip. Luego se le dará el chip y pasará por un escáner y obtendremos una cuantificación. En el caso de la plataforma Affymetrix, que es la más común para un color, un chip de RNA para expresión no es una cosa que esta área pequeña de acá es básicamente una matriz, una celda, y cada una de estas celditas tiene las hebras complementarias listas, son segmentos pequeños de 20 pares de base aproximadamente, y nosotros otra vez tenemos nuestro cDNA, lo etiquetamos, hibridizamos, y cuando utilizamos un escáner y excitemos con la luz del escáner, vamos a ver un equivalente de fluorescencia, ¿no? Por otro lado, existen los chips de dos colores. En este caso vamos a tener dos muestras, ¿no? Una muestra A y una muestra B, o usualmente una muestra y una referencia. Se extrae el RNA total, se etiquetan, pero aquí vamos a tener dos tinciones diferentes, ¿no? SAI3, SAI5 en verde y en rojo, y luego vamos a hibridizarlas sobre la misma placa, ¿no? Va a ser una hibridización competitiva,
pero no obstante nosotros después vamos a poder, la misma placa, leerla con un escáner para poder leer verde o para poder leer rojo, y así construir nuestra imagen total. En el caso del fabricante más común de chips de 2 colores son los chips de Illumina, y básicamente los chips de Illumina, cada uno de estas mini celditas forma un chip en sí, y básicamente el fabricante permite venderlo en arreglos, o slides, o laminillas, o vidrios que se llaman, ¿no? Y cada uno de ellos puede contener múltiple cantidad de microarreglos, dependiendo obviamente pues, del costo del experimento y de las necesidades del experimento. Entonces, siempre está la pregunta, ¿no? Así como si está el huevo y la gallina, en el caso de raíz de expresión está la pregunta de, ¿voy a elegir una opción de 2 colores o voy a elegir una opción de un solo color, ¿no? Eso va a depender de varias cosas. La primera es que va a depender de, en el caso de 2 colores, si usualmente vamos a utilizar una referencia universal, ¿no? Que se llama, que es una muestra que el fabricante provee para poder tener el genoma del ratón o el genoma del humano, y esta muestra de acá poder usarla múltiples veces en todos los slides para poder hacer las muestras comparables. Y siempre vamos a cambiar la otra muestra, ¿no? Que va a ser nuestra muestra diana. La otra, bajo este contexto, nosotros siempre lo que estaríamos encontrando acá sería como la razón entre SAI3 y SAI5. Entonces, aquí vamos a tener una expresión relativa. Por el contrario, en un chip de un solo color, como es acá en el caso de Affymetric, pues básicamente tenemos nuestra muestra, la etiquetamos y voilà. Ya tenemos nuestro valor de expresión y todos estos chips son comparables uno a uno porque tienen una expresión absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que el escáner va a leer y nos va a dar un valor de intensidad de 0 a 256 y ese va a ser nuestro valor de expresión equivalable. Volviendo a nuestra motivación del paciente, nosotros queremos investigar la pregunta biológica es ¿qué se modificó? Si aumentó estrictamente la proliferación o disminuyó la muerte. Pero nosotros no debemos de perder en vista que pese a que tenemos una pregunta biológica, tenemos distintos factores experimentales que tenemos que considerar en nuestro experimento, como son la edad, el sexo, si hay algún efecto de lote, porque los chips no llegaron todos juntos, se detuvieron en la aduana, o distintos técnicos lo hicieron, o fue en distinto tiempo, o con distinta concentración de la droga. Así, todo experimento de microarreglos no es un único microarreglo, sino que son un montón de microarreglos. Entonces, acá cada microarreglo está representado por esta matricita. En las columnas de la RI a la RR, nosotros vamos a tener réplicas biológicas, que es lo aconsejable, y por cada fila vamos a tener un tratamiento. Es decir, si nosotros tuviéramos un experimento de 2 factores, así droga por tiempo, nosotros vamos a tener acá la droga A al tiempo 1, la droga A al tiempo 2, la droga A al tiempo 3, la droga A y después droga B, tiempo 0, y así sucesivamente. No obstante, los datos de microarreglos no son procesables así en su imagen. Cuando uno utiliza los datos del proveedor, básicamente a través de un software se escanean y luego se genera una representación numérica. Esa representación numérica, si bien es una matriz, nosotros podemos pensar que cada uno de estos chips los transformamos en una columna. Y todas esas columnas las integramos en una nueva matriz, donde tengamos por filas, en este caso transcritos o nivel de expresión equivalente de un gen, y en el caso de las columnas tengamos los tratamientos experimentales con sus repeticiones. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Es que por cada fila vamos a tener que ajustar un modelo lineal para poder calcular si hay diferencia entre nuestros tratamientos, que es lo que básicamente buscamos. Para ello, si uno ve los datos o la distribución de cada una de las muestras, en este caso vemos que las muestras rojas podría representar el sujeto antes de recibir la droga y en color azul el sujeto después de recibir la droga, donde vemos que aquí hay unos arreglos que tienen su boxplot con menor intensidad, y esto básicamente es algo que no esperamos desde la biología. Desde la biología esperamos que si tenemos réplicas biológicas se comporten igual, por lo que aquí hay un sesgo de tecnología. Usualmente el sesgo de tecnología acá es que estos 2 microarreglos
tuvieron menor afinidad tal vez en la tinción, o el escáner no iluminó con la suficiente potencia, o algún otro problema técnico que hace que estas muestras tengan menor expresión. Entonces, para ello nosotros vamos a necesitar aplicar un algoritmo de normalización, lo cual obviamente que extiende este simposio, para que ahora las muestras en sus medianas y en sus rangos intercuartiles sí sean comparables. Asumiendo que eso ya lo logramos, pues ahora podemos sí analizar los datos. El análisis clásico que van a ver casi la mayoría de los textos de biología molecular o biología computacional es un análisis de la varianza o ANOVA, donde uno va a decir, la expresión de mi gen va a ser una expresión global, la expresión del Y-ésimo tratamiento alfa o el J-ésimo tratamiento beta, o el término de interacción más el término del error, el cual vamos a asumir que es aleatorio y que se distribuye de forma normal. Así, este modelo ANOVA, ya pasando a su implementación, se implementa como un modelo lineal, donde vamos a tener para ese mismo valor de expresión, para el nivel I del primer tratamiento, el nivel J del segundo tratamiento, y la késima repetición, vamos a tener un coeficiente beta 0, que se va a asociar al intercepto, o mu, un coeficiente beta 1 que se va a asociar a una indicadora del primer nivel del factor o efecto experimental o tratamiento alfa, y lo mismo para, en este caso, para beta, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de encontrar es si estas betas son o no iguales a 0. Pasando un poquito más, la ecuación número 5 se podría escribir como un modelo lineal y ya de forma matricial para resolverlo el sistema completo de una vez, es decir, no gen a gen, sino resolver acá ya nuestro vector de 27.000 o 37.000 o la cantidad de genes que estemos explorando como una matriz de diseño por nuestro vector de coeficientes betas a encontrar y nuestro terminador. No obstante, hay diseños experimentales que necesitan incluir no solamente efectos fijos, sino que tienen que incluir efectos aleatorios, y aquí es donde nosotros incluimos la matriz de modelo Z para los efectos aleatorios. Obviamente esto va a depender del experimento y va a depender en su totalidad de cuán complejo sea el diseño experimental y cuántas restricciones tenga. Una vez que ya tenemos nuestros modelos, podemos saber qué genes son los que se expresan diferencialmente y usualmente después pasamos a hacer un análisis posterior que se denomina análisis funcional. El análisis funcional clásico, hay muchos, pero básicamente buscan qué términos se desregulan en Gene Ontology o en los pathways de Kyoto Encyclopedia Genome Genomes, y queremos saber cuál de esos están desregulados, ¿no? Si la apoptosis se cambió, si la muerte celular se cambió, si en verdad es porque ahorita hay más profilación. Y en ese contexto existen dos metodologías. La clásica es Set Enrichment Analysis, que en el caso del lenguaje R se puede ver con GoStat o se puede ver desde el sitio web de Davis Informatics. O se puede hacer un análisis de tipo Gene Set Enrichment Analysis con herramientas como GSEA o MGSZ. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando saber en el árbol de Go, en el grafo de Go, perdón, de los procesos biológicos, si en este caso apoptosis, que era nuestra hipótesis del experimento, si se ve modificada o no, o desregulada o no por nuestra droga. O, si pasamos desde el lado de Keck, queremos ver si en este caso el ciclo de la urea, alguno de los componentes que está acá en el ciclo, se altera o tiene sobreexpresión, en este caso en rojo, o subexpresión en cian. El análisis de SEA o de Set Enrichment Analysis básicamente trabaja con tablas de contingencia. En la figura que se presenta nosotros vamos a tener una primera columna donde acá tenemos los genes diferencialmente expresados, y en la segunda columna todo el resto de los genes de nuestro microarreglo que no se encuentra diferencialmente expresados. En filas vamos a tener la categoría de interés. En este caso vamos a tener, por ejemplo, apoptosis. Vamos a tener apoptosis. Y en la otra fila vamos a tener todos los otros genes que no participen en apoptosis. Entonces, en este contexto tenemos que los genes diferenciales que pertenecen a apoptosis se encuentran
en esta celda. Realizada esta tabla de contingencia, luego se prueba una prueba estadística, como puede ser una prueba chi cuadrado o una prueba exacta de Fisher, ya que es una tabla de contingencia 2×2, para determinar una prueba estadística y poder saber si es significativo o no es significativo dicho término. Que se entendería en biología, se encuentra desregulado o no se encuentra desregulado. Por otro lado, Gene Set Enrichment Analysis es una alternativa o es un complemento al anterior, donde básicamente vamos a tener toda nuestra lista de genes, pero la vamos a rankear bajo algún criterio, como puede ser la diferencia de expresión entre la clase A y la clase B, y nosotros vamos a marcar acá, como está en el esquema, con una línea negra, todos aquellos genes que sí pertenecen, en este caso, a nuestro ejemplo, que es apoptosis, y luego lo que vamos a hacer es recorrer esta lista, haciendo lo que se conoce como una caminata aleatoria, donde cada vez que encontremos una de estas líneas, vamos a ir incrementando, y a medida que no las encontremos, vamos a ir decrementando nuestra caminata. Entonces, la estrategia de esta prueba es saber si esta diferencia, o la máxima diferencia, puede o no obtenerse por azar. También nos va a generar un p-valor, y con ese p-valor, pues necesariamente vamos a poder definir si está desregulado o no desregulado ese término. Pasando ya a un ejemplo completo, tenemos un ejemplo de microarreglos de un artículo de 2013, donde básicamente tenemos tiempo, tenemos 3 tiempos, tenemos 3 concentraciones de sustrato, 0, 1 o 10 unidades, tenemos 3 réplicas biológicas en cada caso, y lamentablemente tenemos un efecto de mes de hibridación porque, bueno, no nos dejaron entrar, Cristina en su momento no nos dejó entrar los microarreglos. Si usáramos el lenguaje R, podríamos usar la librería LMDME del ejemplo del artículo, y veríamos que al cargar los datos tenemos tiempo, concentración, el número de la muestra, y la fecha en la cual se realizó el experimento. Esto sería nuestra matriz que se conoce como diseño, y podríamos a ello tener nuestra matriz de expresión M, en la cual para cada una de las muestras tenemos el valor correspondiente al primer gen, al segundo gen, al tercer gen, y así sucesivamente. Si los datos se compartieran de forma bonita y demás, los normalizaríamos y obtendríamos boxplot de este estilo que son súper comparables. Y si vemos el diagrama de densidad de todas ellas, en este caso para la plataforma AFI, vemos que acá existe una cola que pues no se comporta tan homogénea, y pues digamos ustedes o no, si esto asume una distribución normal, pues estrictamente no, pero se asume que la distribución de las muestras son normales. Una vez que tenemos eso, podemos tomar, usando la librería Start de R clásico, un modelo lineal o un LM, tomando la matriz de diseño, tomando los valores de expresión, y podemos correr nuestro modelo. Tiempo por concentración más fecha de hibridación. Y listo. Pero eso lo haríamos con un solo gen. Podemos hacer una aproximación que sea sobre todos los datos, usando la librería LMDME, para lo cual tenemos el mismo modelo, es decir, tiempo por concentración, toda su interacción, más la fecha de hibridación. Pero en este contexto, esta librería lo que haría es una resolución secuencial del modelo, donde iría calculando, descontando el efecto de hibridación, descontando el efecto de tiempo, descontando el efecto de concentración, y luego un último modelo lineal para todos los genes, descontando la interacción. La alternativa clásica a ello es usar la librería Lima, donde básicamente lo que vamos a tener es exactamente para todo el conjunto de genes el mismo modelo, es decir, el tiempo por concentración más la fecha de hibridación. Y en cualquiera de los anteriores, lo que nosotros estamos buscando es, de dichos modelos, poder calcular si esos coeficientes beta que les hablé hace un ratillo son o no igual a 0 versus nuestra hipótesis alternativa son distintas de 0. Esa es la alternativa clásica que utiliza Lima al utilizar el estimador de Bayes, pero también existe una segunda alternativa en la cual nosotros podríamos usar la función TRIT, donde básicamente tomamos el valor absoluto de los coeficientes beta y preguntar si son menores, en este caso es una hipótesis unilateral, o si son mayores de un valor de diferencia entre los tratamientos.
Es lo que se conoce como el log fold change, que ustedes de seguro ya han escuchado muchas veces en la literatura. Entonces, con treat, ustedes podrían fijar el valor correspondiente a cuál es esa diferencia mínima que ustedes están esperando. Y por último, si ustedes tuvieran un modelo más complejo, podrían usar la librería LM4, donde aquí lo que utilizarían es, podríamos considerar que la fecha de hibridación es un efecto aleatorio, ya no un efecto fijo, porque no es un efecto estrictamente que controlamos. No controlamos cuando se libera o no se libera en la aduana el cargamiento de los chips. Independientemente de ello, para cualquiera de todos los modelos, nuestra salida del proceso es decir, de tener un diseño experimental, de tener los microarreglos, de tener las imágenes y de correr el modelo, terminamos en una matriz de este estilo. Es decir, una matriz donde tenemos los identificadores de los genes, la descripción de los genes y adicionalmente tenemos el FDR o el p-value de cada uno de esos genes en alguna de las condiciones experimentales. Una vez que tenemos eso, podemos fijar un valor de corte y hacer control de calidad de nuestros datos, ¿no? Es decir, preguntarnos si los genes diferenciales que elegimos, si responden o no responden a nuestro diseño experimental. Una alternativa clásica para corroborar eso de forma visual es hacer un mapa de calor o un heatmap, en el cual, si pensamos que en filas tenemos condiciones experimentales y tenemos dos grupos, es decir, casos y controles, o antes y después del tratamiento, y el dendrograma que se encuentra en columnas son estrictamente todos los genes. También vemos que aquí hay un agrupamiento, que es algo que nosotros esperamos, ¿no? Es decir, tenemos en rojo subexpresión de un montón de genes en este montón de muestras experimentales, y cuando migramos a el otro tratamiento, es decir, después de que le aplicamos la droga, aumentó el nivel de expresión en este caso, y viceversa. Tenemos otros genes que estaban sobreexpresados y que luego del tratamiento se reprimieron o se subexpresaron. En este caso, que es un caso control, nosotros esperaríamos tener un heatmap clásico de este estilo, ¿no? Es decir, 4 grupos súper bien definidos. Obviamente el heatmap va a cambiar dependiendo de la complejidad del diseño experimental. A su vez, nosotros podríamos ver si nuestros genes, es decir, si representamos todos los genes en el eje X con el valor medio de expresión y presentamos en el eje Y la diferencia de expresión entre caso y control, nosotros podríamos encontrar que la mayoría de los genes se encuentran como en un Zeppelin en la región central, es decir, no tienen ni sobre o subexpresión, y nosotros tenemos genes en verde sobreexpresados y en rojo downregulados, ¿no? Lo que es interesante de este control o de este AMA plot es que nosotros deberíamos esperar esto, que se acueste sobre el eje acá a la altura 0, o sea, sin diferencia de expresión, y que no exista un patrón de una curva ascendente o una parábola o algo de ese estilo. Si algo de eso existe es que los datos no fueron bien normalizados y hay que volver para atrás a la normalización para revisarlo. Y así llegamos ya a nuestros resultados finales, es decir, tuvimos nuestro diseño experimental, tuvimos nuestras imágenes, tuvimos nuestra matriz de expresión, corrimos nuestros modelos, pudimos encontrar los genes diferenciales, pudimos aplicar un análisis funcional, en este caso sobre Gene Ontology, y para este experimento en particular sí salieron desregulados muchísimos procesos de mitocondria, lo cual tiene mucho sentido si ustedes lo piensan. Hay más proliferación, se necesita muchísima más energía, entonces son todos procesos que suceden en la mitocondria. Llegando ya a las conclusiones de nuestra ponencia, podemos hablar de lo siguiente, que los microarreglos de expresión de RNA, bueno, estrictamente es una tecnología que tiene más de 30 años de desarrollo, por lo cual tiene una estabilidad muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, básicamente casi que podrías poner un mono a apretar un botón y sacar resultados, no es el caso, pero cercano, ¿no? O sea, un doctorando lo puede hacer sin mucho conocimiento, porque hay mucha literatura y los algoritmos están súper bien definidos. Hay múltiples plataformas comerciales. Esto quiere decir que ustedes pueden encontrar como tal casi cualquier modelo biológico, rata, ratón, humano, en cáncer de hígado, en cáncer de próstata. Y si no fuera el caso,
pues eso le genera versatilidad. Ustedes pueden hablar con el fabricante y decirle, oye, yo necesito un microarreglo que mida estas ondas, estos genes, esta notación. Y como la tecnología, les comentaba, está muy desarrollada, en R y en Python básicamente que hay todo. O sea, no tiene sentido reinventar la rueda o encontrar el hilo negro, como le dicen. Esto le da muchísima versatilidad a este tipo de análisis porque básicamente puedes abordar cualquier problema biológico. ¿Cuál va a ser la restricción? Obviamente que tengas las muestras, y una vez que tengas las muestras es que tengas el dinero para comprar los microarreglos. Pero no son experimentos extremadamente caros comparando a un experimento single cell o a un experimento que use NGS a modo inicial. Esta herramienta, como ustedes les he comentado, se utiliza como una herramienta de exploración o de screening. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a, en su microarreglo, tener todo el genoma de su individuo o todos los genes que se expresan en páncreas o todos los genes que se expresan de una forma. Estamos hablando de que cada una de estas herramientas que son, de estos chips que son extremadamente pequeños, están midiendo en el orden de 30.000 o 400.000 sondas, y obviamente va a depender del modelo. Y adicionalmente, en algunos casos, como en Illumina, permiten que el usuario pueda definir sondas adicionales. Es decir, hay un modelo que es, por ejemplo, el custom de Illumina, que uno le dice, oye, yo quiero un custom de humano, y te dice, perfecto, yo te entrego de las 400.000 sondas, te entrego 300.000 sondas, que yo ya te digo qué son, y te doy la oportunidad de que tú elijas 100.000 para buscar alguna particularidad de tu experimento, ¿no? Entonces, la anotación siempre va a estar definida y siempre vas a saber qué hay en cada posición de la celda. Y por último, el diseño experimental va a ser el que va a regir, básicamente si es uno o dos colores. Y lo que yo sí les pido como analista es, por favor, modelen sus datos. Piensen cuáles van a ser sus condiciones experimentales, piensen qué modelo van a aplicar a posteriori y siempre sepan lo que está sucediendo atrás. Es decir, por qué hay que normalizar, por qué hay que correr acá este modelo, si se cumplen los supuestos, cuál es la prueba de hipótesis que estamos corriendo. Y por último, tengo que autohacerme la pregunta obligada es, ¿por qué no usar RNA-seq o NGS en vez de RNAs de expresión o microarreglos de expresión? Básicamente, la respuesta es la siguiente. Ambas tecnologías son complementarias, no obstante, microarreglos permite es una tecnología muy estable y tú ya sabes qué sondas hay en ese arreglo. Están definidos. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene que fabricar y tiene que imprimir la secuencia complementaria en ese microarreglo. En el caso de RNA-seq no es el caso. Uno prepara la muestra, la mete en el secuenciador y luego ve lo que salió del secuenciador. Entonces, ahí uno tiene que indagar y es mucho más, no es más tardado, pero no tienes certeza de cuántas copias vas a tener o cuánta expresión vas a tener por gen y si vas a alcanzar todos los genes, ¿no? Entonces, bajo eso, ambas tecnologías son complementarias y obviamente los RNA de expresión son los que uno necesitaría utilizar cuando uno empieza un experimento exploratorio del cual no tenga nociones o no tenga un conocimiento de qué genes se van a expresar o no. Es una tecnología mucho más amigable y mucho menos costosa para un experimento inicial. Y obviamente, pues, atendiendo a ello, ya saber, uno ya puede diseñar librerías específicas para poder capturar la expresión de tales o cuales genes y ya sobre eso partir a RNAs de expresión, ¿no? Perdón, ya secuenciación para poder utilizar valores de expresión obtenidos por tecnologías de RNAs. Bueno, por último, quiero darle muchas gracias a todos por su participación y en especial al comité del site por la invitación. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Nos dejaste choqueados con la charla y ahora entiendo tu currículum porque digo, bueno,
esa base de bioingeniería y de matemática que resulta tan crítica para entender ese modelado previo que decís que tiene que haber cuando uno diseña un experimento o investiga. Supongo que también hay muchas bases públicas para buscar información previo al diseño de un experimento. No sé si podés recomendar o hablar Sí, sobre eso. ¿Me sí, claro. escuchás? Respecto de eso, existen muchas bases de datos, ya que microarreglos de RNA pues, tienen casi que, fue la primera tecnología ómica que se hizo masiva y se hizo extensible en el mundo. Entonces, en ese contexto, la base de datos más común es GEO o Gene Expression Omnibus, donde básicamente ya es casi que mandatorio, si haces un experimento de arreglos, subir tus datos a la base, a GEO como repositorio para que alguien pudiera acceder a los datos. Y sobre ello sí, hay un puntapié inicial. Uno podría usar siempre bases de datos públicas, bajar los arrays, procesarlos y poder hacer tus preguntas. Obviamente no vas a tener todo el contexto o todo el control del De tu experimento, experimento, claro. pero por ahí un poquito la reflexión iba a decir, si bien es un trabajo multidisciplinario entre el análisis de los datos, generar el modelo biológico, llevar a cabo el experimento, hibridizar y después generar tus resultados, tu artículo, es una tarea multidisciplinaria. Entonces hay que tener muy en claro las preguntas que uno quisiera hacerle a los arrays y sí, obviamente pues el diseño experimental sí logra poder abordarlas, ¿no? Muy bien, hay varias preguntas del auditorio. ¿Querés ir leyendo alguna, Vero? Bueno, excelente la exposición, Cristóbal. Soy un fan tuya en este momento. Así que te voy a leer una pregunta de Miguel Taranto que dice: ¿cuáles pueden ser las consecuencias a nivel proteómica luego de resultar uno o más genes sobreexpresados en relación con una muestra control? Pues lamentablemente, como estamos viendo a nivel RNA, no estamos viendo la película completa. Es decir, nosotros podemos tener el proxy del RNA de un gen equivalente que esté sobreexpresado y uno esperaría que tenga un correlato en proteómica. No obstante, al tomar la foto en esta parte de toda la ómica, no tenemos o extrapolamos que eso mismo vaya a suceder en la generación propiamente dicha de la proteína. No obstante, no lo podemos asegurar porque no lo estamos viendo, ¿no? En caso concreto de decir, ok, encontré dos genes que sí están sobreexpresados, bueno, uno esperaría que respecto a un control también aumentaría la producción de proteínas. No obstante, para eso, uno puede hacer, así como a chips de RNA, a chips de SNPs y a chips de CGH, también hay chips de proteínas, ¿no? Entonces, si la pregunta concreta a abordar se quiere ver a nivel proteína, yo lo que recomendaría es usar un chip de proteína justamente para poder pescar y tener la certeza que fue proteína. Como manera alternativa, uno pues lo lleva a nivel de RNA y hace la pregunta a un nivel más arriba, extrapolando que va a continuar o debería mantenerse el mismo comportamiento ya en la síntesis de proteína. También parte del debate, ya lo pusiste en tu última diapositiva, que tiene que ver con cómo abordar esta problemática, si desde la secuenciación o desde el array, ¿no? Porque hay como gente que opina que la técnica de array para RNA está como más en desuso y hay que migrar a la técnica de NGS. Los costos supongo que son bien distintos, no sé, el equipamiento obviamente. ¿Cuál es la experiencia ahí en México? La experiencia en México es, bueno, estrictamente es dónde quieres publicar, ¿no? Todo Claro. pasa por eso, ¿no? Y también es un poco de moda, ¿no? Obviamente NGS es mucho más atractivo porque es la tecnología que se está utilizando mucho más ahora.
Ya existe mucho más algoritmo y está teniendo mucho más desarrollo. Entonces, son complementarias, como les comentaba, ¿no? En un screening inicial, si tú tienes los recursos, sí, sin problema puedes ir a hacerlo directamente con NGS, pero si ya existe el modelo y el modelo está muy trillado en RNAs, tal vez una alternativa inicial es no gastar tanto dinero en el NGS. procesamiento de NGS, hacer un par de chips, explorar si tiene sentido o no, y si ya tiene sentido, vamos para adelante, y ahí ya empezar, ¿no? Porque tal vez del análisis de los chips pueden salir cosas muy interesantes de decir, ok, tengo que forzarme más o quedarme más con nivel de expresión de microRNAs, o tengo que ir más hacia largos no codificantes, o me quedo con chips de meramente expresión. Y ese tipo de cosas en NGS uno está obligado a definir antes de poder correr el experimento, ¿no? Tiene que saber decir, ok, mi biblioteca van a ser para microRNA, o mi biblioteca va a ser para largo no codificante, o mi biblioteca va a ser para secuencias cortas o transcritos de tal o cual tamaño para poder ver su nivel de expresión. Entonces, no hay una verdad absoluta, y eso es lo bonito, ¿no? Es ciencia, ¿no? Hay que trabajar sobre ello. Bien. Muy bien. Hay una pregunta más que dice, ¿por qué dijo que el histograma de densidades que dio de ejemplo de Affymetrix no tenía distribución normal? ¿A qué se debe el ruido en el extremo izquierdo? Bien. Si fuera una distribución normal, debería ser una campana simétrica. En la imagen como tal, vimos, era una campana que no era simétrica. Tenía una cola hacia la izquierda, donde en esa cola sí se veían así como sus ramificaciones de las otras, de la diferencia de la curva de densidad, producto de cada microarreglo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya la curva no es simétrica, y en ese sentido ya la curva no tiene una campana perfecta, como si fuera así su campana de Gauss, ¿no? Entonces, estrictamente, si tú le haces una prueba estricta de normalidad, la va a rechazar. El ruido como tal que se debe ahí son en gran parte el ruido un poco de la tecnología, ¿no? Si bien uno trata de hacer la normalización, quitar los sesgos tecnológicos, quitar el ruido de fondo y quitar un montón de artificios de la técnica, eh, claramente esa distribución no es simétrica y no es normal. Entonces, uno tiene del supuesto de que el sistema biológico se va a comportar de una forma estable, ¿no? O sea, tiene su homeostasis y no vamos a ser un marciano que un día estamos acá arriba y otro día acá abajo y otro día al medio. Bueno, hay algún ejemplo de gente bipolar de ese estilo, pero... Sí. Pero, No sé si todos los sistemas biológicos. bajo ese contexto, si tú haces la prueba formal, pues no se cumple, ¿no? Pero necesariamente es un tema de la tecnología, no es un tema de la biología. Entonces, adicionalmente, lo que nosotros estamos viendo ahí no es la distribución de cada gen, estamos viendo la distribución de toda la muestra. Entonces, estamos viendo si en su conjunto toda la muestra tienen un valor de expresión normal, ¿no? Claro. Aún así, si tú tuvieras la suficiente cantidad de microarreglos, si solamente tuvieras y tomaras un solo gen, muchas réplicas, a medida que fueras hacia el infinito, eso sí llegaría a una normal, ¿no? Distribución normal, ¿no? Bien. Mariana, que es una de las protagonistas que está ahí, quiere preguntar algo. Yo quería aprovechar, ya que te tengo, quería preguntarte qué pensás, primero del análisis de Gene Set Enrichment. ¿Cuántos genes crees que es ideal incluir por set y cuántos sets sería apropiado testear? Y después ya te hago otra pregunta. Okay. Vamos a la primera. Bueno, no, si querés contestar esto porque así no... Vale, vamos con la primera. La cantidad de gene sets que tú vas a testear, eso depende de tu contexto biológico, ¿no? Yo, en el ejemplo que di, era, oye, yo nada más quiero preguntar por apoptosis.
pero tú puedes preguntar por todos los gene sets que tú quieras, ¿no? Entendiendo conjunto de sets de interés, ¿no? De genes o de prescriptos de interés. Obviamente, cada vez que tú incluyas un set más, en el análisis completo, deberías hacer una corrección de tus p-values por pruebas múltiples, ¿no? Deberías aplicar tu FDR para decir, ok, estoy incluyendo muchísimos más, entonces quiero eliminar el sesgo de que alguno me sale por azar solamente porque probé 5.000 términos, o probé 20.000 términos, o no, 100.000 términos, alguno va a salir, ¿no? Entonces, de eso, la limitante es eso, ¿no? O sea, que tú sí hicieras una corrección por comparaciones múltiples, ajustaras tu p-valor ya sea por FDR, por Moncheroni, o cuán estrictamente tú quisieras. La otra parte a tener en consideración es cuántos genes tú incluyes en tu lista de genes diferenciales. Si estas herramientas trabajan por exceso y no son herramientas definitivas, ¿no? El Set Enrichment Analysis o el Gene Set Enrichment Analysis trabajan básicamente, bueno, a mí creo que me van a criticar luego de esto, pero lo voy a decir aún así, la biología trabaja como el casino, siempre gana, ¿no? Entonces tú haces tu análisis con un corte restrictivo y dices, ok, voy a usar, si es SEA, voy a usar, no sé, 300 genes, 500 genes, 1000 genes de corte, ¿no? Y vas viendo. A medida, si eres muy restrictiva y pones muy pocos genes en tu lista de diferenciales, no va a ser posible que desregules ningún término. Por el contrario, a medida que vas aumentando tu lista de genes diferenciales y corres todo el análisis de nuevo, van a ir apareciendo. Cuando en un momento ya pongas demasiados, ahora va a pasar el caso contrario, te van a desaparecer términos enriquecidos. Entonces, con un corte restrictivo en el orden de 300, 500 genes, pues tú puedes llegar a pescar alguno de esos términos desregulados que estás buscando. Si por el caso no llegas, pues ser un poquito menos restrictiva en la elección o el corte de genes diferenciales si usas Set Enrichment Analysis. Por el otro lado, si usas Gene Set Enrichment Analysis, ya no tienes el corte de los diferenciales, porque la herramienta prueba todo el array por completo. Entonces, si tienes un problema con el tema de elegir el corte de genes diferenciales, usas Gene Set Enrichment Analysis, haces tus análisis, checas tus p-values, ves tus términos, y después a posteriori dices, ok, de ese término que a mí me interesó un montón, ves cómo están los genes y ya te pones a ver cuáles de esos fueron diferenciales. Sí, bueno, muchas gracias. Porque uno puede probar diferentes sets, uno se baja, pero te puedes bajar el de Biocarta, el de Gene Ontology, el de Kyoto Enciclopedia. Entonces, claro, yo por lo menos me siento mal de estar probando así, digo, bueno, ¿qué es lo ético, qué es lo correcto? Por eso te quería preguntar a vos o sea, si tenés una lógica de decir, uso solo Gene Ontology, o si tenés algún set favorito. Es exploratorio, ¿no? Entonces, como tal, tú estás explorando la biología, tú como parte biológica o dentro de tu grupo, alguien tiene hipótesis biológica que sabe. Entonces, básicamente, este tipo de análisis no descubre nada nuevo, toda vez que tú estás probando contra sets que ya están definidos, ¿no? Entonces, este análisis es un análisis exploratorio, pero es también una parte de análisis confirmatorio, ¿no? Porque si tú sabes, bueno, el ejemplo que yo di de poner la droga y aumentar el cabello, tú sabes que estás esperando o apoptosis o proliferación o algo metabólico de ese lado. Entonces tú vas a buscar términos que estén enriquecidos en ese ámbito para así checarlo, ¿no? Después de la ontología que tú elijas, ya es una elección personal, ¿no? Si tú tienes más, como dirían acá en Argentina, en México, perdón, más QFBs o más químicos, ellos te dirían, no, tenemos que ir a la vía, entonces ellos te dirían, yo uso KEGG, solo KEGG y nada más que KEGG, ¿no? Si a ella tendrías enzima químico, te dirían, no, KEGG está bien, pero KEGG no es todo, entonces te dirían, usa reactome. Entonces, no, yo quiero ir a ver muchas más reacciones más pequeñas y entonces voy a probar esas reacciones, ¿no? Y por otro lado, hay gente que te dice, no, mira, a mí me gusta Biocarta porque Biocarta, cuando yo veo el dibujito de la vía y cómo está la membrana y eso, pues casi que copy-pego al paper, ¿no? Porque ya tengo el resultado de forma
mucho más digerible, mucho más transferible, y hay gente que te dice, no, yo uso Go y lo uso en forma tabular, porque a mí me interesa que diga el término, ¿no? Y hay otra gente que dice, no, yo uso Go, pero después me voy al explorador de GoDaddy y ya dibujo ahí mi grafito de Go y ya lo puedo poner en el artículo, ¿no? Pero mi recomendación es que tú elijas la ontología con la cual tú te sientes cómoda, porque es a la que le vas a poder sacar provecho. ¿Puedo hacer otra preguntita corta? Bueno, vamos. O bueno, respuesta corta. ¿Qué pensás? Porque ya que hablaron de Gio, o sea, de los repositorios públicos, ¿qué pensás sobre combinar diferentes plataformas de arrays y combinar array y NGS? O sea, no supongo con Bioconductor, por ejemplo. O sea, como poder hacer, se puede, pero tienes que tener un montón de cuidados, ¿no? Incluso cuando haces en RNA expresión y usas distintas plataformas, el problema es que tienes que hacer, por un lado, compatible en la nomenclatura, porque el gen A no se llama gen A y no está en la misma posición en el otro chip, entonces tienes que hacer que se te igualen las tablas, porque si no, una te queda muy grande y la otra es chiquitita así, entonces solamente puedes comprar este pedazo, las otras las ves del otro lado, y cuando normalices los datos y cuando quites los sesgos, tienes que quitar el efecto de tecnología. Eso es sine qua non, ¿no? Y en ese contexto que tengas casos y controles acá y tengas casos y controles acá, porque si tienes casos acá y controles acá, lo que vas a ver es diferencia de tecnología, ¿no? Hay gente que sí utiliza paquetes como Multiomics, en el caso de R, entonces combinan tecnología de RNA, de metilación, de microRNA, largo no codificante, etcétera, 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 para pues, sacarle más provecho a los datos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, No, chicas. ahora pues. Bien. Creo que estamos pasados bastante de la hora, ¿no? Pero no por culpa de los oradores, sino porque estuvo muy interesante y no queremos interrumpir esta opción de conexión. Sí, así que muchas gracias, Cristóbal. Gracias. La verdad que queríamos aprovechar para hacerte todas las preguntas que teníamos, y la verdad que fue absolutamente interesante todo lo que nos comentaste hoy. Así que bueno, dejamos la charla en manos de Ariel nuevamente. Gracias. Bueno, sí, sencillamente para despedirnos, para por supuesto agradecer a todos, las coordinadoras, todo el Consejo de SAIC que colaboró incansablemente, y sin ninguna duda a los oradores, que sus charlas fueron absolutamente atrapantes y generosas en cuanto a datos y toda la parte, digamos, más personal de la experiencia de cada uno. Así que en eso creo que es invalorable y se los agradecemos muchísimo. Y creo que sin duda nuestro auditorio se lo agradece de la misma manera. Así que bueno, vaya nuestro agradecimiento para ellos y que tan desinteresadamente han colaborado. Así que bueno, agradecerles a todos y creo que con eso ya podemos cerrar la transmisión. Quedamos a disposición y bueno, se pueden contactar por todos nuestros medios, pueden entrar a la página de SAIC, mandarnos mail o lo que necesiten para conectarse y bueno, nos encontraremos en un próximo simposio o en alguna próxima reunión. Gracias, chicas, gracias a todos. Gracias a vos, Ariel, y gracias a todos por haber aguantado hasta esta hora estas charlas que fueron absolutamente interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.